Este video se elabora con el fin de dar a conocer los procedimientos paso a paso que se deben tener en cuenta para el desarrollo del punto 4, práctica taller 1, de la materia Estadística Descriptiva impartida por el docente Michael Segura. Nosotras somos el grupo número 7, conformado por Ospina Mosquera, Jessica Lorena, López Londoño, Lady Joana, y quien les habla, Poveda Rojas, Caterín. Nosotras somos estudiantes de Trabajo Social de la Universidad Católica del Norte. Un saludo para todos y gracias, compañeras. Bueno, el primer punto dice: obtenga las medidas de tendencia central y la desviación estándar para la temporada 2010. Lo primero que haremos es encontrar la amplitud de los datos. Para ello se toma la tabla que nos entregaron y tomamos un límite superior y un límite inferior. Pueden ser los del primer renglón. Entonces sería el límite superior 84,2 menos el límite inferior 55,2 y eso nos daría 29, lo que nos indica que cada intervalo tiene una diferencia de 29 datos. Luego de eso hacemos una tabla de frecuencias. En la primera va el límite superior, que es 55,2, 84,2, 113,2, 142,2, 171,2 y en la segunda va el límite superior, que es 84,2, 113,2, 142,2, 171,2 y 200,2. En la tercera columna va el intervalo, que es la unión entre el límite inferior y el límite superior, separados por un guión, como lo podemos observar. Entonces, en este primer caso sería 55,2 guión 84,2 y así se va uniendo sucesivamente las paredes. Después tenemos la columna XY, que significa marca de clase. Se toma el límite inferior y se suma con el límite superior y lo dividimos por 2. Entonces, 55,2 más 84,2 y de esta manera encontramos las marcas de clase. La siguiente columna es FI, que significa frecuencia absoluta. Estos son los datos que nos entregaron en la tabla original del ejercicio. Observemos. Podemos observar que son, mira, frecuencia absoluta en 2010 son 13, 9, 4, 1, 1. Y aquí los tenemos, 13, 9, 4, 1, 1. Bueno, lo primero que hacemos es sumarlos para conocer la cantidad de datos. Entonces, 13 más 9 más 4 más 1 más 1, cerramos paréntesis, igual 28. Entonces, 28 es la cantidad de datos, o sea, es n igual 28. Después sacamos F mayúscula 1, que significa frecuencia absoluta acumulada. Para ello, iniciamos a escribir la frecuencia absoluta, que es 13. Luego le sumamos 9 de la frecuencia absoluta. Vamos un momento. Entonces, 13 más 9 nos da 22. Ahora, 22 más 4 nos da 26 y así lo hacemos sucesivamente. Entonces, 26 más 1 nos da 27. Entonces, ahora 27 más 1 nos da 28. Bueno, entonces para calcular la media lo que hacemos es multiplicar la sumatoria de la marca de clase por la frecuencia absoluta, que es pues 2647,7. Entonces recuerden, igual abrimos paréntesis
lo dividimos por el total de datos, que es 28. Cerramos paréntesis y nos da un total de 94,55714286. Esta va a ser nuestra media. Bueno, ya teniendo la media, podemos seguir completando las dos últimas columnas de la tabla de frecuencia. Bueno, lo que hacemos en esta columna es la marca de clase menos media y le elevamos a la 2. Entonces, igual, abrimos paréntesis, marca de clase menos media, cerramos paréntesis, como está elevado a la 2 cuadrado, entonces multiplicamos 2 veces. Marca de clase menos media. Y nos da 877,551. Y este proceso lo seguimos haciendo con toda la columna. Entonces, marca de clase menos media, cerramos paréntesis, como está elevado a la 2, multiplicamos 2 veces. Entonces, otra vez, recuerden abrir el paréntesis. Entonces, marca de clase menos media, cerramos paréntesis y nos da un resultado de 17,163265331. Continuamos haciendo el mismo proceso con las otras columnas. Entonces, marca de clase menos media, cerramos paréntesis, como está pues elevado al cuadrado, entonces multiplicamos 2 veces. Abrimos paréntesis, otra vez, marca de clase menos media y nos da un resultado de 1098,44898. Continuamos. Igual abrimos paréntesis, marca de clase menos media, cerramos paréntesis, multiplicamos nuevamente, abrimos paréntesis, marca de clase menos media y nos da un resultado de 3861,734694. Y por último, nuevamente hacemos el mismo proceso, marca de clase menos media, cerramos paréntesis, como está elevado al cuadrado, entonces multiplicamos 2 veces. Abrimos paréntesis, marca de clase menos media, cerramos paréntesis y nos da un resultado de 8307,020408. Bueno, para completar la última columna, aquí lo que hacemos es multiplicar el valor anterior a la columna, es decir, por la frecuencia absoluta, entonces por 13. Y nos da un valor de 8032,408136163. Continuamos con la siguiente. Entonces, valor anterior por la frecuencia absoluta, que ahora es 9, y nos da un valor de 154,4693878. Continuamos. Entonces, valor anterior por frecuencia absoluta, en este caso es 4, y nos da un resultado de 4393,795918. Bueno, continuamos entonces. Valor anterior por frecuencia absoluta, 1, y nos da un valor de 3861,734694. Y continuamos con el mismo proceso hasta el final. Entonces, valor anterior por frecuencia absoluta y nos da un valor de 8307,020408. Luego sumamos todos los valores de la columna. Entonces, más, y cerramos paréntesis y nos da un resultado de 24.749,42857.
Bueno, ya tenemos completa la tabla de frecuencias y ya calculamos la media. Ahora vamos a calcular la mediana y la moda. En el caso de ellas, por ser datos agrupados, entonces tienen fórmulas especiales. Lo primero que hacemos es encontrar la posición del intervalo de la mediana. Entonces, para hallarlo, lo que debemos hacer es dividir el número total de datos, como lo indica acá en la fórmula, n sobre 2. Entonces vamos a hacerlo. Igual, abro paréntesis, cantidad de datos dividido 2. Cerramos paréntesis y nos da 14. Ahora vamos a la tabla de frecuencias y nos ubicamos y miramos en la frecuencia absoluta acumulada. Dentro de esa tabla sacamos un número superior o igual a 14. En este caso, observamos que hay un número que es superior a 14, que es 22. Entonces, con esta fila vamos a trabajar para sacar los valores de la fórmula de la mediana. A esa fila se le conoce como el intervalo de la mediana. Vamos a escribir la fórmula de la mediana. Bueno, ahora cerramos paréntesis y lo multiplicamos por la amplitud, que es 29. Y nos da igual 87,42222. Ahora vamos a calcular la moda. Bueno, lo primero que hacemos es irnos a la columna de las frecuencias absolutas. Entre ellas buscamos el número que más se repite. Bueno, el número de mayor cantidad es el 13. A este intervalo se le conoce como el intervalo de moda. Podemos observar que la tabla de frecuencias está coloreado de verde. Entonces lo ponemos. Significa que el 13 será nuestra frecuencia absoluta. Vamos a utilizar una fórmula que dice moda es igual al límite inferior más frecuencia absoluta menos frecuencia absoluta menos sub 1 sobre frecuencia absoluta menos frecuencia absoluta sub 1 menos 1, cerramos paréntesis, más frecuencia absoluta menos frecuencia absoluta más sub 1, cerramos paréntesis, por amplitud. Buscamos el límite inferior del intervalo modal. En este caso, lo ubicamos y es 55,2 más frecuencia absoluta del intervalo modal. Entonces lo ubicamos más la frecuencia absoluta del intervalo modal es 13 menos la frecuencia absoluta anterior. Como no hay, entonces sería menos 0, cierro paréntesis, más frecuencia absoluta referente, que sería, que sería 13. No olvidemos los paréntesis. Menos la frecuencia absoluta después de la referente, que sería 9. Cerramos paréntesis. Y lo multiplicamos por 29, que es la amplitud, y nos daría un total de 77,376,478,59. Este es el resultado de la moda. Ahora vamos a calcular la desviación estándar. Para ello se toma la fórmula de S a raíz cuadrada de la sumatoria de la marca de clase menos la media al cuadrado multiplicado por la frecuencia absoluta sobre n menos 1. Esta lo utilizamos porque estamos trabajando con una muestra. Entonces lo que hacemos es abrir una raíz. Entonces igual
Incluimos el total que obtuvimos en la última columna de la tabla de frecuencias. Y lo dividimos entre 28 menos 1. Nos daría un total de 30,27615,403, que corresponde a la desviación estándar. Bueno, muy bien, entonces en este caso vamos a darle continuidad para el desarrollo del ejercicio en el punto 2. Realice en un mismo gráfico el polígono de frecuencia de cada temporada, 2010 y 2012. Para poder desarrollar este punto, vamos a tomar una parte de la tabla de frecuencia completa que en el punto 1 del ejercicio ya se realizó completo. Valga la redundancia. En este caso ya tenemos la tablita en este punto. Ponerla en este punto para que nos quede mucho más fácil el desarrollo o la creación del gráfico. En este caso lo que vamos a hacer es que vamos a hacer un histograma y un polígono por temporada y al final desarrollaremos entonces los dos polígonos de ambas temporadas en un solo gráfico para que nos quede un poco mejor explicado. En este caso, entonces vamos a diseñar el primer gráfico de la temporada 2010. Entonces vamos a ir a insertar. Vamos a seleccionar columnas. En ese punto vamos a seleccionar datos. Y acá vamos a agregar entonces el nombre, que sería entonces un histograma. Y vamos a seleccionar los datos del eje Y, es decir, de la línea vertical. Entonces vamos a seleccionar estos, a aceptar. Ahí tenemos los primeros datos. Ahora vamos a seleccionar el del eje X, es decir, del horizontal. Y vamos a tomar los datos X, Y, que sería en este caso la marca de clase. Este punto. Y le damos a aceptar. Aquí entonces ya tenemos, como podemos observar, el eje Y y el eje X con ambos datos. Muy bien, ahora vamos a agregar para realizar entonces el polígono. Acá vamos a poner un nombre como polígono. Y vamos a seleccionar los mismos datos, exactamente los mismos. En ese punto entonces la frecuencia absoluta en el eje Y. Y le damos a aceptar. Y en el eje X vamos a seleccionar XY, es decir, la marca de clase. Entonces vamos a seleccionarlo. Vamos a aceptar. Y acá ya tenemos ambas barras. Entonces para que nos dé el polígono vamos a seleccionar las barras naranjas y vamos a insertar en líneas para que nos dé entonces el polígono. Aquí lo podemos observar. Vamos a cambiar el diseño para que podamos rotularlo mucho mejor. Entonces aquí tenemos esto y acá vamos a ponerle el siguiente título para que nos quede más organizada la tabla. Y quedaría como histograma y polígono de frecuencia de la temporada 2010. Entonces la parte vertical, que en este caso entonces le vamos a poner como nombre cantidad de jugadores. Y este punto sería
F, I, que sería la frecuencia absoluta. Muy bien, y vamos a rotular la parte de abajo, que entonces en la parte de abajo tendríamos como rótulo, entonces los salarios, X, Y. Muy bien, acá tenemos entonces el primer gráfico de la primera temporada, junto con su tabla. ¿Cierto? Esos son los datos que nos dieron inicialmente, pero que ya los teníamos en la tabla de frecuencia completa que se realizó en el primer punto del ejercicio. Muy bien, ahora nos vamos a ir con la segunda temporada. En la segunda temporada también nos dieron unos datos. Tenemos estos datos para la segunda temporada, donde nos dan el límite inferior y el límite superior y nos dan también la frecuencia absoluta. En este caso, ¿qué necesitaríamos para poder completar la tabla? Necesitaríamos el intervalo y necesitaríamos la marca de clase. ¿Sí? Yo por acá ya tengo la tablita, ¿cierto? Para que nos quede mucho más fácil irlo organizando. Voy a ponerla en este punto para que nos quede mucho más fácil diseñar el gráfico. Muy bien, entonces acá ya tenemos el límite superior, perdón, el límite inferior, límite superior y ya tenemos el intervalo. ¿Qué es el intervalo? El intervalo es la unión entre el límite inferior y el límite superior separado por un guión. Básicamente es eso. Bueno, en este punto, para poder calcular el XY, es decir, la marca de clase, entonces vamos a hacer la siguiente fórmula. Igual, vamos a abrir paréntesis. Vamos a poner límite inferior más límite superior. Cerramos paréntesis, dividido sobre 2. Y así nos da el cálculo de del primer punto del XY. Vamos a continuar haciendo el cálculo igual, entonces de nuevo, entonces igual, abrimos paréntesis, límite inferior más el límite superior, cerramos, dividido sobre 2. Y así sucesivamente vamos a ir haciendo cada uno para terminar de calcular la marca de clase. Y vamos a hacer este último para que terminemos de llenar la tablita. Entonces, seguimos con la misma fórmula. Límite inferior más límite superior. Cerramos, dividido 2. Y así, de esta manera, entonces ya tenemos todos los datos, ¿cierto? Entonces, en este caso nos habían dado límite inferior, límite superior y la frecuencia sobre 2. Y acá ya tenemos entonces para la segunda temporada. Vamos entonces a diseñar el gráfico para este punto. Entonces, de nuevo vamos entonces a insertar. Vamos a columnas. Vamos a hacer el mismo procedimiento. Y en este punto, entonces vamos a seleccionar datos. En seleccionar datos, vamos entonces a poner el primer nombre que sería el histograma. Y vamos a tomar los datos de la frecuencia absoluta, que sería del eje Y del gráfico. Vamos a darle a aceptar. Aquí ya tenemos los datos. Ahora vamos a editar el eje X.
que en este caso entonces sería la marca de clase, ¿sí? Entonces vamos a seleccionarlos. Le damos a aceptar y acá nos van apareciendo todos los datos. De nuevo vamos a agregar una columna más. Ese ya sería el polígono. Y vamos a seleccionar de nuevo todos los datos. Entonces en este caso vamos a seleccionar entonces toda la frecuencia absoluta. Le damos a aceptar y vamos a dictar el eje X con la marca de clase. Sería esta línea. Y ya tenemos ambas barritas. Ya de nuevo vamos a seleccionar la barra naranja y vamos a insertar la línea para que nos dé el polígono. Exacto. O sea, esta línea debe de ir en la mitad de cada columna, ¿cierto? Debe pasar por cada columna para que nos dé entonces el polígono. En este caso vamos a cambiarle entonces el diseño para que lo podamos rotular mucho mejor. Entonces vamos a escoger este. ¿Sí? Entonces en este caso, yo por acá ya tengo el nombre listo para que se nos haga más fácil colocarle. Y acá ya tenemos entonces la segunda temporada. Acá en este punto tendría exactamente el mismo rótulo, que es la cantidad de jugadores, que sería entonces la frecuencia absoluta, FI, y tenemos en el eje X el otro rótulo que sería salarios, que sería entonces el XI o la marca de clase. Tenemos entonces frecuencia por temporada. Terminamos con el gráfico donde van a estar los dos polígonos de frecuencia de cada temporada. Entonces vamos a insertar, esta vez no lo vamos a hacer con barra sino con línea para hacer entonces de una vez los polígonos con los datos de cada tabla. Vamos a seleccionar datos. Vamos a clicar en el eje Y. Entonces en este caso sería el polígono de frecuencia (2010). Vamos entonces a usar el dato de la frecuencia absoluta del eje Y. Vamos a darle a aceptar. Acá ya nos aparece la primera línea y ahora vamos a editar el eje X con los datos de la marca de clase. Bien, ahí ya nos está apareciendo entonces el polígono. Ahora vamos a agregar entonces el siguiente polígono de frecuencia 2012. En este punto entonces vamos a utilizar la tabla de la segunda temporada. Vamos a empezar entonces con el eje Y. Ahí podemos ir observando la línea que se va formando y vamos a seguir con el eje X, con la marca de clase. Y damos a aceptar. ¿Sí? Acá entonces tenemos polígono de frecuencia 2010 y polígono de frecuencia 2012. ¿Cierto? Acá entonces ya podemos observar el polígono, cómo nos queda entonces el gráfico. Vamos a cambiar el diseño
Para entonces, vamos a colocarle entonces polígono de frecuencia de de las temporadas 2010 y 2012 de baseball, perdón. Y vamos entonces a rotularlo, vamos al título, al gráfico. Y en este caso entonces la cantidad de jugadores, que sería el FI. Y acá en este punto entonces tendríamos los salarios. Y acá entonces tenemos el gráfico que nos pide punto que en un mismo gráfico el polígono de frecuencia de cada temporada. Aquí estamos observando entonces el resultado final del desarrollo del segundo punto del Conclusiones. Inicialmente se debe aclarar tres aspectos. La temporada del 2010 tiene tan solo una muestra de 28 datos. En cambio, la temporada del 2012 tiene una muestra de 30 datos. 2. La primera temporada tiene 5 intervalos de clase, mientras que la temporada del 2012 tiene 6 intervalos de clase. Y 3, el promedio salarial del 2010 es de 94.56 millones de dólares y el promedio del 2012 es de 98.4 millones de dólares, siendo un dato coherente ante el aumento de 2 jugadores más con respecto al año 2010. Sin embargo, ambas temporadas presentan una distribución asimétrica positiva de sus datos. De esta manera, en ambas temporadas se observa que alrededor de 4 jugadores obtuvieron menos o igual a 115.2 millones de dólares en sus salarios versus el resto que superó los 115.2 millones hasta una marca de clase de 187.2 millones de dólares. También se puede concluir que en la temporada del 2010, 13 jugadores recibieron un salario alrededor de los 67.2 millones, siendo la acumulación más alta de datos. En cambio, en la temporada del 2012, la concentración de información estuvo con 11 jugadores que recibieron alrededor de 91.2 millones de dólares como salario. En contraste, en la temporada del 2010 se observa una especie de constante de la cantidad de jugadores quienes ganaron un salario sobre valores de 157.7 y 185.7 millones. En cambio, en la temporada del 2012 se encuentra una variación de 3 a 1 jugador que ganaron alrededor de 163.2 y 187.2 millones de dólares respectivamente.